Buen día, estimados líderes del grado noveno del Colegio Confamiliar Los Lagos. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad estudiaremos todo lo relacionado con Sócrates. Sócrates fue un filósofo griego cuyas enseñanzas formaron la base de la filosofía occidental. Es considerado uno de los genios más grandes de todos los tiempos. Se hizo famoso por ver la filosofía como necesaria para todas las personas. De los pocos registros que tenemos, muchos se refieren a su pensamiento racional y los importantes descubrimientos que hizo, como la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Dio su nombre al famoso método socrático de preguntas, también conocido como el enchos. La cita más famosa de Sócrates es: "Lo único que sé es que nada sé". Desde el punto de vista biográfico, se puede decir que fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes de la filosofía universal. Fue maestro de Platón y Platón lo fue de Aristóteles. Los tres se encuentran entre los grandes de la filosofía de la antigua Grecia. Fue hijo de un cantero llamado Sofronisco y de una comadrona llamada Fenareta. En un principio siguió el trabajo de su padre. Se educó en literatura, música, dialéctica y retórica de los sofistas. Se casó con una mujer de origen noble llamada Santipa. Mostró su valor en las batallas de Potidea, Delio y Antipófiles, en las guerras del Peloponeso entre el 432 y 422 a.C. Por otro lado, es importante aclarar que el pensamiento de Sócrates es complejo de entender, puesto que no existe registro alguno de que haya dejado escritos. Lo que se sabe de él es gracias a los escritos de otros pensadores griegos, como por ejemplo Platón en sus diálogos. El magisterio de Sócrates se da en público, en contraste con los sofistas. No pretende demostrar ninguna tesis. Su método exige no tener juicios o conclusiones adelantados. Además, se convirtió en un enemigo público al denunciar los vicios de la oligarquía. Su postura frente al Estado ateniense y a la religión le ganó grandes detractores. Uno de los principales aportes fue el intelectualismo ético. Es aquel que identifica la virtud como el conocimiento. Según Sócrates, bastaba el conocimiento de lo justo para obrar correctamente. Según esta doctrina, las malas acciones son producto del desconocimiento, esto es, no son voluntarias, ya que el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar virtuosamente. Por lo tanto, el intelectualismo socrático es una teoría moral por la cual la conducta solo sea posible si se basa en el conocimiento del bien y de la justicia. Una de las ideas que defendía Sócrates y que más tarde ha confirmado la psicología es que hacer el bien nos hace felices. Sócrates no creía que el bien fuera relativo u opinable, sino totalmente absoluto y universal. Sostenía que la virtud era lo más valioso de las posesiones y que en realidad nadie desea hacer el mal. Quien hace el mal actúa en contra de su conciencia y por lo tanto experimenta malestar. Y como todos aspiramos a alcanzar plenitud de espíritu, no es el mal algo que haríamos voluntariamente, sino empujados por las circunstancias. Hacer el bien consistía, por ejemplo, en no hacer daño a los demás, en procurarles también el bien. Entendemos por método socrático una metodología a través de la cual se plantea que el ser humano sea capaz de madurar y movilizar sus recursos y reflexionar sobre las problemáticas que lo atormentan. El objetivo del método socrático o diálogo socrático no es el de dar una respuesta a las preguntas de otros, sino el de favorecer que esta persona puede ser capaz de profundizar en su propia psique y reflexión, con el fin de que éste desarrolle su propio conocimiento por sí mismo. En sí, el método socrático consiste más bien en un diálogo entre dos o más personas. Es el que une o guía a la otra a través de una serie de preguntas y empleando recursos como la ironía hacia la resolución de sus dudas y conflictos.
Dicha guía es meramente asistencial, siendo al final el sujeto quien encuentra la solución por sí mismo. De hecho, técnicamente no es siquiera necesario que dé una respuesta, siendo también válido que admita la ignorancia respecto a un hecho o un aspecto concreto. Generalmente, las preguntas que surgen del sujeto son respondidas mediante otra pregunta previente de quien está aplicando el método, de tal manera que se conduce el pensamiento del sujeto a quien se le aplica en una dirección concreta, sin por ello modificar sus maneras de pensar de forma directa. Una de las principales preocupaciones de Sócrates fue el alma. Para él, el hombre es su alma, puesto que su alma es precisamente aquello que lo distingue de manera específica de cualquier otra cosa. Sócrates entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. En pocas palabras, el alma es para Sócrates el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. Para Taylor, uno de los mayores historiadores del pensamiento griego, ha precisado aún más, y lo voy a parafrasear. La palabra alma para nosotros, debido a las corrientes espirituales a través de las cuales ha pasado a lo largo de la historia, siempre suena con un matiz ético y religioso, al igual que las palabras servicio de Dios y cura de almas. Desde mi punto de vista personal, es importante aclarar que si el alma es la esencia del hombre, cuidar de sí mismo significa cuidar no el propio cuerpo, sino la propia alma. Y enseñar a los hombres el cuidado de la propia alma es tarea suprema del educador. De este modo, Sócrates lleva a cabo una revolución en la tabla tradicional de los valores. Los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores como la riqueza, el poder o la fama, y tampoco aquellos que están ligados al cuerpo como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los valores del alma que se hallan todos incluidos en el conocimiento. Por supuesto, esto no significa que todos los valores tradicionales se conviertan en antivalores. Sin más, significa sencillamente que por sí mismos carecen de valor. Solo se convertirán en valores si se utilizan como lo exige el conocimiento, es decir, en función del alma y de su arete. El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Sócrates fue juzgado y declarado culpable. Cumplió esta pena en el año 399 a.C. Murió a los 70 años de edad, aceptando serenamente esta condena, método elegido por un tribunal que le juzgó por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, éste pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir. Finalmente recalco la actitud que tuvo Sócrates en su contexto, la conciencia social que adquirió, la visión educativa. Sócrates puso la justicia siempre por delante de sus intereses personales, hasta convertirse en una de las personas más influyentes de la historia, pasando a la posterioridad no por su erudición, sino por su actitud. Chicos, nos veremos prontamente en el foro. Feliz día.